Amén. Indudablemente, mi amado, los líderes que elegimos sí tomarán las decisiones en nuestro país. Y la importancia, mi amado, de hacer una buena elección, sí, es un acto que debe de ser tomado con suma delicadeza y claro que sí, con gran responsabilidad. Dicho de una forma un poquito más apegada a nuestro contexto, mi amado, 4 años vamos a darle las llaves de nuestro hogar a gente que posiblemente usted dice conocer, pero si no conoce y le da las llaves, corre un riesgo de que le salga un buen cuidador o le salga, mi amado, alguien que si usted darse cuenta, le deje la casa totalmente vacía. ¡Qué gran responsabilidad! Mi amado, tenemos delante de Dios cuando se trata de poner a alguien para que gobierne un país. Mi amado, no lo sé, pero cuán duro para nosotros mismos es gobernar la casa, ¿verdad? A usted le cuesta gobernar su hogar, mis amados hermanos. A usted le cuesta muchas veces gobernar a sus propios hijos o saber, mi amado, que cuando dice algo se va a hacer caso de aquello que usted ha requerido dentro de estas 4 paredes llamado hogar. ¿Cuán difícil, mi amado, ha de ser estar con una responsabilidad cuestas si cuando se trata de elegir a quien va, mi amado, a básicamente, mi amado, a controlar todo lo que se emana de una nación? Bíblicamente, mi amado, creo que tenemos ciertos indicios y que creo que son muy válidos, mi amado, poderlos considerar en esta noche. Y esto de manera introductoria. Cuando en algún momento el rey Salomón fue visitado por una mujer de gran importancia, reconocida como la reina de Saba, le dijo una palabra, mi amado, a este rey que debería de ser también, digo yo, contemplada por todo aquel que quiere coger las riendas de un país. ¿A qué me refiero? Bueno, acompáñeme por favor al primer referente bíblico, allá en primer libro de Reyes, capítulo número 10, verso número 9. Cada texto que habremos de leer, mi amado, téngalo por seguro que deberá de ser para usted y para mí un referente a ver en aquel que usted escoge para que gobierne una nación. Primer libro de los Reyes, capítulo número 10, verso número 9. ¿Qué nos dice, mi amado, la palabra de nuestro Dios? ¿Lo encontró ya? Sí. Lo leemos. Dice el Espíritu Santo, sí, versículo número 9. Jehová, le dice ella, sí, al rey, Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Sí, lo primero que ella reconoce, mi amado hermano, es que Salomón, si fue alguien que tenía de parte de Dios su aceptación. Luego escuche esto, porque Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey, mi amado, para que hagas 2 cosas. Para que hagas, y quisiera añadir algo aquí, si la Biblia no lo dice, pero está sobreentendido, para que hagas según derecho y según la justicia. Le añado el término según. Aquí ella obviamente lo hace de manera directa, para que hagas derecho y para que hagas justicia. Sí, pero yo le añadí el término según, mi amado, porque no era su derecho ni su justicia, era según el derecho de ese Dios que lo había puesto y la justicia de Dios que quien lo había puesto también. Mi amado, 2 distintivos que serán para mí, mi amado, una pista para despegar. ¿En qué sentido? Mi querido hermano, ¿qué usted considera?
cuando se trata de elegir a un monarca, en nuestro caso, si estuviéramos en España, en Inglaterra, a un rey, pero estamos, mi amado, en un lugar donde se escogen presidentes. El título cambia, pero la función viene a ser casi la misma. ¿Qué, mi amado, qué mira usted? ¿Qué miramos a la hora de escoger? Por ahí, mi amado, escuché, cuando estaban repartiendo, me tocó salir por allí al centro a hacer unas diligencias. Por ahí, mi amado, escuché que alguien decía, yo voy a votar por fulano porque es guapo. Yo dije, o sea que los feos no pueden ser presidentes. Dije yo, para mí, ¿no? Mi querido hermano, ¿qué consideramos a la hora de escoger a alguien que ocupe un sitial tan elevado y una responsabilidad tan grande? Bíblicamente, una mujer extranjera, ojo, extranjera, reconoce, mi amado, en Salomón, que ha sido Dios primeramente aprobando, ojo, la función que él va a ocupar, y dos, lo hace para que pueda ejercer, mi amado, dos derechos que un rey no podrá, mi amado, evadir si acaso tiene temor del Señor. Dice ella, te ha puesto por rey para que hagas derecho. Para que hagas, mi amado hermano, según obviamente el derecho, no suyo, no de Salomón, los derechos, mi amado, o las obligaciones que Dios demande a un rey sobre una nación. Ya lo vamos a ver. Y juntamente, como lo dijo ella, y justicia. ¿Cómo poder tener para nosotros en esta noche una plantilla que te va a servir no solo para, si acaso hay segunda vuelta, que creo que por lo general aquí es costumbre de que los candidatos vayan a una segunda elección? A lo que se debe de considerar en ese derecho y en esa justicia según la plantilla de Dios. ¿Para qué? Para no equivocarnos, mi amado, y luego nosotros mismos golpearnos, ¿qué cosa? El pecho o lo que fuera, como lo decía el texto leído de Romanos, sí, la conciencia. La conciencia, mi amado. Imagínate que tú escojas a alguien y que ese alguien que tú escoges, suponiendo que quisieras contratar a alguien como asistente doméstica en casa. Tú vienes, mi amado, haces una entrevista, vienen 10 de pronto personas a requerir el empleo y tú escoges. ¿Sí? Por allí de pronto, mi amado, consideras tú, digo yo, no, consideras tú, ¿sabe cocinar? Y usted dice, él le responde, sí. Por ahí le preguntó a las 10, de las 10, 5 sabían cocinar. Entonces usted ya de plano, ¿qué hace? Descarta, de plano, ¿a cuántas descarta? A 5 descarta, se queda con 5. Luego pregunta, ¿usted sabe lavar la ropa? Y de pronto le responden 3 que sí, las otras 2 no. Ya descartó ahora, ¿cuántos en total? Va descartando. 7. ¿Con cuántas se ha quedado? Con 3. Luego avanza y dice, ¿sabe usted planchar? Y de esas 3 le dicen 2 que sí. ¿Cuántas ha descartado en total? 8. Ya tiene 2. Solo 2, mi amado. Luego le pregunta, ¿sí? ¿Usted puede quedarse trabajando puertas adentro? Y de las 2, una le dice, yo sí puedo. La otra le dice, no, yo lo hago solo hasta cierto horario. Y automáticamente, ¿usted a quién termina escogiendo? A las que cumplió sus requisitos, sus preferencias. Pero, oh, sorpresa, la indicada, luego lo veremos, ¿no? A manera de ejemplo, no era, mi amado, no era, sí, la que usted escogió, sino la que no podía quedarse. ¿Por qué? Porque ella, mi amado, ojo, ella no preguntó algo vital. ¿Quién de ustedes es honrada? ¿Me explico? ¿Quién de las 2 es honrada? Que le puedo dejar un fajo de dinero, irme, regresar y encontrar tal cual como dejé las cosas. Mi amado, ¿cuáles son tus estándares a la hora de escoger para poder dar un voto? Sé que ya todos lo hemos hecho y hemos dado, según nuestro criterio, nuestra evaluación, hemos dado un referente. Pero ¿qué le parece? Veamos qué es lo que Dios, mi amado, en sus referentes
establece a la hora de escoger un rey, en este caso un presidente. Veamos, mi amado, y va a ver que el referente bíblico, los requerimientos de Dios, difieren enormemente de lo que usted busca en un candidato para elegirlo. Si acaso quedan dos, si acaso hay segunda vuelta, pues le ruego que en conciencia, mi amado, si podamos leer esto con gran responsabilidad y que cuando vaya a dar por segunda vez su elección, mi amado, lo haga no sobre su preferencia, hágalo bajo la preferencia de Dios. Y dirá alguien, y si no están, pues entonces no le dé ninguno. Yo no vengo bajo ninguna circunstancia, mi amado, a decir vote por fulano, vote por fulana, vote por sutano, por mengano. Mi amado, eso es cuestión de elección personal. Pero sí es mi responsabilidad, mi obligación, decir lo que Dios dice cuando se trata de escoger a alguien para ocupar un sitial tan elevado y de tan gran responsabilidad como lo es alguien que se siente, mi amado, en una silla presidencial para que nos gobierne, ¿cuántos años? 4 años. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, ¿habrá caso? Por supuesto que sí. Venga conmigo, por favor, al libro de Deuteronomio. Acompáñeme. Yo de pronto, sí, al igual que algunos se preguntarán, pastor, pero ¿por qué no me dijo eso ayer? Por ahí han dicho, ¿no? Más vale tarde que nunca. Vamos tardío, pero llega. Pero como yo sé que va a haber posiblemente segunda vuelta, esto le va a servir, mi amado. Créame que le va a servir. En Deuteronomio, en su capítulo número 17. Y si acaso se equivocó en la primera vuelta, pues en la segunda corrija, si acaso. En Deuteronomio, capítulo número 17. Ya usted cuando encontró el capítulo y usted ya inmediatamente, sin que yo le diga nada, va a decir, ya sé dónde está. ¿Ya lo encontró? ¿Dónde está? ¿Qué verso? En el verso 14. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un prefacio. ¿Qué dice el prefacio? Instrucciones. Ojo, instrucciones. ¿Qué es aquello que te instruye? Aquello que te da conocimiento para poder, obviamente, con ese conocimiento, haciendo uso de tu buen juicio, mi amado, seguir las instrucciones que Dios te dice cuando quieres escoger a un mandatario dentro de una nación. Y dice el Señor, verso 14, claro, esto está ajustado según la realidad de la época. Pues no, nosotros tenemos otra realidad, pero las instrucciones son más que válidas para nosotros. Cuando hayas entrado, verso 14, ¿sí? Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre ti, al que Jehová, dice aquí, tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás, poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él, hablando de al que se lo escoge, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo ¿a dónde? A Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Verso 17, ¿podría ayudarme en la lectura? ¿Qué nos dice? Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley,
del original, para que no vaya a haber error, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Verso 19, léalo. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Este texto leído, mi amado, como le mencioné, fue dado en su debido momento para un tiempo obviamente distinto al nuestro. Pero aquí, mi amado, tenemos grandes y valiosísimos principios que debemos rescatar. Amén. Y claro, esos principios deben de ser, mi amado, considerados según nuestro contexto, nuestra realidad. Es evidente que si alguien tomara al pie de la letra y quisiera aplicarlo hoy por hoy, mi amado, no se va a poder. Por supuesto, porque si de pronto alguien al leer escucha cuando se nos dice, escogerás a uno de tus hermanos, usted automáticamente a quién se le viene a la mente. Que el candidato debería de ser ¿qué cosa? Un cristiano. No, pero como estamos considerando, mi amado, a una nación, a Israel, nosotros tenemos que considerar también a esta nación, ¿a qué? Al pueblo ecuatoriano. No puede ser un extranjero, obviamente. No puede, lo que trata de decir Dios es, no, cuidado con escoger a alguien que no esté identificado a la nación a la cual tú perteneces. Y es evidente, pues, hermano. Usted no puede escoger como candidato, ¿no? En primera mano, si a alguien extranjero que se ha nacionalizado. ¿Por qué? Porque él, mi amado, no está de una u otra forma compenetrado con nuestra realidad. Diría cualquiera, el que no es, mi amado, por decirlo así, de casa, ¿qué le va a interesar si las cosas se llevan o no a cabo? Pero el que es de casa, el que palpa el día a día, él sí estará interesado hasta el más mínimo detalle. Usted le dicen en casa, se quemó un foco. Usted, mi amado, si es responsable, dirá, no, hay que cambiarlo. Si sale a comprar, usted va con la mente, ¿para qué? Hay que comprar el foco, hay que comprar el foco. Pero alguien que no pertenece a su casa, y disculpe la expresión, le importará un pepino si usted compra un foco. Porque no le interesa. Él no tiene, mi amado, ese apego a lo que es suyo, a lo que obviamente le brinda a usted un servicio. Primer referente bíblico, mi amado hermano. Sí, luego haremos algo especial dentro de esto, con un texto bíblico muy, pero muy importante. Luego, ¿qué más nos dice el Señor? Versículo 14 estoy, ¿no? Perdón, versículo 15 dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Esto es fundamental. Y aquí sí, mi amado, hay que hacer conciencia cristiana. Hay que hacer conciencia cristiana. Recuerda el tema de esta preciosa noche que se lo ha denominado elección con responsabilidad. En honestidad, hermano, en honestidad. Usted puso delante de Dios su preferencia electoral. O es de aquellos que cuando va en masa, ¿por qué vas a votar tú? Yo por fulano, ¿y tú por quién? Yo por sutano. Y te convence el de al lado, o el que está a la izquierda o a la derecha. Tú tienes que votar por este, porque este es chévere, este ve. Cuidado, hermano. Es la peor forma de elegir. Porque a la larga, mi amado, imagínate que hagas lo mismo a la hora de querer tomar una decisión sentimental. ¿Y a ti qué te parece a la muchacha? Le preguntas al vecino. No sé. Usted verá, eso sí, si se casa, usted se friega con ella. Yo no le voy a resolver el problema. Mi amado hermano, ¿usted pone delante de Dios su preferencia electoral? ¿O lo hace según
como la propaganda, la influencia, que ayer se estaba viendo esto respecto de Escuela para Padres, la influencia que, mi amado, sí, nos afecta a todos. Las masas dicen esto y usted se apega a las masas. Es como aquel que entra ya a un lugar donde están aplaudiendo. Y él entra de golpe en ese momento y como ve a todos aplaudiendo, él hace esto. ¿Alguien puede? ¿Y qué le gustó? No sé, yo vi a la gente aplaudiendo y yo aplaudí. ¿Es usted de aquellos, amado hermano? ¿O es de aquellos que usted tiene una moneda? Y vamos a ver, si sale cara, voy a por este. Si sale sello, voy por el otro. ¿Lo deja a la suerte algo tan importante? La Biblia dice, mi amado, según lo leído, mi amado, que nuestra decisión para poder escoger un mandatario debe, mi amado, debe de venir, sí, con la aprobación de Dios. Y eso, mi amado, ¿dónde va a ocurrir? Eso va a ocurrir, mi amado, en tu corazón. Cuando tú, depositando, mi amado, sí es verdad, tu preferencia, mi amado, la depositas delante del Señor. Yo no creo que un cristiano tomando el escenario sentimental dirá, Señor, a mí me gusta esta persona o tengo cierta inclinación por esta muchacha. Señor, me voy a casar con ella. Nadie haría eso. Una decisión tan trascendental, mi amado, que te va a durar toda la vida en esta tierra, tiene que ir, mi amado, bajo dirección divina. Porque si no, en vez de casarte para ser feliz, te vas a casar para ser, mi amado, infeliz. ¿Qué quiere usted para estos 4 años? ¿Cambios para bien, verdad? ¿Sí o no? ¿Quién da garantía de esos cambios? ¿Los candidatos? No, mi amado. Mire, pueden haber candidatos con muy buenas intenciones, con ideales fantásticos. Pero, amado hermano, ¿quién garantiza que lo que ellos proyectan se va a hacer una realidad? ¿Quién garantiza? ¿Quién podría decir conmigo en algún... Bueno, hace muchos años atrás, ¿no? Hubo una frase bien trillada en nuestros tiempos, sobre todo cuando eras más jóvenes: pan, techo y empleo. Ese título fue vendedor y ganó. Fue ganador y ganó. Hubieron cosas buenas, por supuesto. Hubieron cosas malas, también las hubieron. Pero la gente, ¿qué hace, hermano? Considera las promesas y basado en las promesas, posiblemente, hermano, se deja convencer y da su voto. Así como cuando quieren enamorar. ¿Verdad? El que está de cacería, mi amado, le promete el cielo, la luna y las estrellas. Y la muchacha dice, ¡wow! Me he sacado la lotería. Y después la agarra, mi amado, ni siquiera, mi amado, de pronto la lleva a ver una luna, pero la tiene bien estrellada contra la pared. Como esclava, cocinando, lavando, planchando. Y ahí es donde vienen las decepciones. Así mismo, mi amado hermano, sucede cuando escogemos mal. Así mismo nos ocurre. ¿Por qué? Porque según, mi amado, el principio bíblico, mira, vamos por el principio. Dios, mi amado, tiene que participar en tu elección. Por eso Dios dice en su palabra, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Ahora tú dirás, al igual que yo, hermano, pero ¿qué es mi voto comparado con el voto de toda la gente? Sí, puede ser, hermano. Yo no digo que estamos en un sistema denominado democracia, donde cada quien, si tiene, mi amado, a su buen arbitrio, tiene la potestad de darle un voto al candidato de su preferencia. Pero mi amado hermano, aquí viene algo elocuente, algo sensato. Sí, los hijos de Dios no pueden, mi amado, hacer como hacen los demás votantes. Puede ser que tu voto sea, mi amado, sobre quien Dios quiere que gane. ¿Sí? Pero si pierde, no significa que tú te hayas equivocado. Fueron los que no consideraron y tendrán, ojo, tendrán lo que ellos
eligieron. Es importante, si me ayudan con los bebitos, por favor, sí, les agradecería. Si pueden ir a la parte posterior y tomar un poquito de control con ellos. Cuando vamos, mi amado, a la Escritura, para poder hacerlo según la elección del Señor, tenemos un referente bíblico muy fuerte. ¿Cuál? Primera de Timoteo, capítulo número 2. ¿Qué te dice el Espíritu Santo? ¿Lo encontró? En la primera carta, por esa misma razón, en el Nuevo Testamento, mi amado, la iglesia. Mira, en Israel había rey en Israel en los tiempos de la iglesia primitiva. ¿Rey de Israel había acaso? No, mi amado. ¿Quién gobernaba a Israel? El Imperio Romano. ¿Sí? Ojo, el Imperio Romano, mi amado, ponía a los reyes. Y solo los ciudadanos romanos tenían derecho a voto. El resto del pueblo simplemente, mi amado, aceptaba lo que Roma ponía delante en su trono. Sin embargo, como Dios, mi amado, le enseñó a la iglesia a manejar, mi amado, aún dentro, diríamos así, de sus líneas, dentro de sus miembros, mi amado, para que puedan afectar a un rey pagano sentado en un trono de idolatría. Mira lo que dice el Señor. 1 Timoteo 2, versículo 1 dice: exhorto ante todo. Es decir, llamo la atención antes que cualquier otra cosa a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Y por quién empieza a la cabeza? ¿Por quiénes? Mira, ellos, mi amado, no tenían ni voz ni voto. El pueblo en ese entonces no tenía ni voz ni voto. Pero Dios sí tenía voz y voto. Recuerde, mi amado, hay algo especial que no pierda Timoteo. Venga, por favor, vayamos al Antiguo Testamento. Quiero que lea esto adicionalmente para complementarlo. Escuche esto, mi amado. En Proverbios capítulo 16, verso 1, lo leo rápidamente y vuelvo a Timoteo. En Proverbios capítulo 16, por favor, si lo tiene. Verso primero dice: del hombre son las disposiciones del corazón. Y eso en sus términos generales. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová, ¿qué cosa será? La respuesta de la lengua. Un rey, mi amado, podría, o un monarca, un presidente, podría pensar algo para implementarlo. Pero si usted ora, si usted, mi amado, pide dirección de Dios, bien podría, mi amado, el mismo rey, el mismo presidente que de pronto queriendo sacar una ley, verse truncada, mi amado. ¿Por qué? Porque no va acorde ¿a qué? Al derecho y a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que clama que se frene tanto de pronto, tanta violencia, o que se frene tanto abuso por parte de la jerarquía de un estado, para poder, ¿qué cosa? Mitigar de pronto el bolsillo de los ciudadanos. Usted no puede, yo no puedo cambiar esa realidad, pero Dios sí puede. Una alabanza dice por allí, ¿no? Que ni una hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. Dios, mi amado, a las disposiciones del corazón de un hombre, Jehová es el que define cuál será, en conclusión, la respuesta de la lengua. Cuando vuelvo pues a Timoteo capítulo número 2, la forma más acertada, mi amado, para poder considerar una elección sobre alguien para que nos gobierne, es, mi amado, hacer oración por él. Dice la Escritura: así exhorto a que se hagan ante todo rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, y pone a la cabeza por los reyes, es decir, por los presidentes y por todos los que están
en eminencia. ¿Para qué, mi amado? ¿Cuál es el fin de esto? ¿Puede leerlo? Para que podamos vivir, mi amado, porque eso sí, todo lo que decidan allá afectará nuestra calidad de vida. Todo lo que ellos decidan, mi amado, si escogemos mal, si lo hacemos de manera desatinada, terminará afectando, ¿sí?, a nuestros hogares. Y dice la Biblia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y también en toda, ¿qué cosa? Honestidad. Y vaya que le hace falta a este país, gente honesta. ¿Se acuerda el ejemplo de introducción que le dije? ¿Qué mira usted a la hora de coger a alguien para que le ayude en casa? Que si sabe lavar, sabe cocinar, sabe planchar, es decir, si sabe hacer oficio. Pero muy pocas veces se pregunta, oiga, disculpe, ¿y usted qué tal es respecto de su ética, de su moral? Por eso es que en algunos lugares, casi en medio de nosotros no se lo hace, pero hay mucha gente que sí pide cartas de referencia. ¿Para qué? Para que por decirlo así, no, la patrona anterior dé referencia de que la señora o el muchacho es honrado, es honesto. Como una especie de garantía. Cuando volvemos, mi querido hermano, a Deuteronomio capítulo 17, recuerde esto, ¿no? Ciertamente, mi amado hermano, dice la Biblia, pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. ¿Qué sacamos en limpio de esta declaración bíblica? Debemos poner primeramente, mi amado, no nuestro gusto, no nuestro deseo, sino, mi amado, el aval de Dios sobre mi candidato, sobre mi preferencia. Debe estar Dios de por medio. ¿Por qué? Porque somos su pueblo. No pondrás, luego dirá, sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Ya esto lo hemos visto bajo un marco inicial de que debe de ser alguien de nuestra propia nación. No necesariamente cristiano, pero de nuestra propia nación. ¿Para qué? Para que tenga empatía. Es decir, para que se ponga en nuestros zapatos. Un referente especial, mi amado, a la hora de escoger a alguien, y esto se lo doy solamente como un indicador general. Mi amado, quien se propone para poder ser escogido debe de estar lo más posiblemente identificado con las necesidades del pueblo. Sí, mi amado, eso hay que ser muy notorio. Por eso es que Dios decía, tiene que ser del pueblo. Así como cuando alguien quiere escoger pastor dentro de una iglesia, no vas a ir a buscarlo a otra iglesia. Tiene que ser alguien del propio rebaño de esa iglesia. Claro, porque él conoce a fondo, ¿qué cosa? Tanto las cosas positivas como aún las cosas negativas dentro de su congregación. Y si Dios lo toma y lo levanta, él de seguro atenderá, mi amado, las necesidades de esa iglesia. Recuerda que cuando el pastor es asalariado, mi amado, él no vela por las ovejas, vela por su salario, para que le pague nada más. Él cumple lo que tiene que cumplir, cobra y se va. Y hará lo mismo todos los meses. Pero el que ha sido, mi amado, puesto por Dios y que tiene empatía por su pueblo, por su rebaño, mi amado, no le interesa aún si hasta hubiere o no pago. Él estará allí, mi amado, porque tiene carga de parte de Dios por cada uno de los que son sus hermanos en Cristo Jesús. Verso número 16. Desde este verso, mi amado hermano, ojo, desde este verso, mi amado, si al versículo número 17, Dios tiene un principio. ¿Cuál es el principio? Privar a todo aquel que sube a este cargo tan grande, tan llamado, de tan alta estima, le da, mi amado, la privación de enriquecerse. Todo esto que vamos a leer tiene esta, mi amado,
diríamos, esta condicionante. Ninguno que quiere, mi amado, ponerse al servicio de una nación deberá de buscar beneficio personal o beneficio propio. Usted ha escuchado, mi amado, de esta palabrita nepotismo. La tiene en cuenta, por lo menos la ha de haber escuchado por allí en algún momento. Sí, ¿qué es el nepotismo? Y creo que es válido poderlo definir para que este texto bíblico se abra un poquito como un abanico para poder, mi amado, no solamente considerar a quien sube a gobernar una nación, sino juntamente con los que él elegirá para que aparentemente le ayuden a cogobernar con él. ¿A qué me refiero? Bueno, primero apunte, por favor, sí, apunte el significado. Según la política o según la tendencia de la definición en términos de política, nepotismo es la tendencia o la inclinación que se basa en favorecer a sus propios familiares o entorno social. Y esto ha sido un mal, mi amado, de más de un mandatario. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Sube el presidente y él dirá, mi compadre, ministro de Finanzas. Mi primo va a tomar el Ministerio de Educación. Mi cuñado que se encargue del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Mi sobrino que vaya al frente de la Dirección de Salud Pública. De pronto, mi hermano en carne, el que se vaya de pronto al ministerio, qué sé yo, de agua. Hay la subsecretaría de agua, creo que hay un ministerio ahí. Es decir, toda su gente, toda su familia, toda su gallada, oh sorpresa, que obvio, como el presidente tiene el poder de escoger a quienes le servirán como ministros, secretarios, bueno, o diferentes cargos ya que le competen en sus funciones, pone a toda su gallada. Y yo le pregunto, eso es como que si yo siendo pastor digo, mi hijo, él va a ser copastor. ¿Y de ahí qué pasó? Es que como es el hijo, no, hermano, aquí no es por preferencia. Aquí hay Biblia, aquí hay requisitos. Aquí la Biblia dice que no sea un neófito. Aquí la Biblia dice, mi amado hermano, que tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Aquí la Escritura nos norma quién sí y quién no. Yo no me caso con nadie. Si alguien, mi amado, sube alguna dignidad espiritual, es porque Dios, mi amado, lo ha escogido y Él está cumpliendo lo que dice, mi amado, los requisitos de un diácono, los requisitos de un obispo. Pero, por lo general, en los gobiernos, mi amado, Dios les advierte, les dice, tengan mucho cuidado de subir a un cargo público y sacar beneficios para ustedes o para su gente. Esto, mi amado, vuelvo y repito, así como se lo viene diciendo ya en los dos aspectos anteriores, estos son, mi amado, para nosotros referentes que no podemos pasarnos por alto. Muchas veces le vemos, mi amado, el rostro y decimos, es que tiene cara de honrado, pero ¿es honrado? Las apariencias engañan, pero Dios, mi amado, escudriña lo más profundo del corazón. Y leamos los principios. Pero Él no aumentará para sí caballos. Hablando de esos animales, mi amado, que son una majestuosidad. Ni hará volver tampoco, ¿qué cosa? Por medio de su mandato. ¿Qué le priva a Dios que no puede hacer? Cuidado con que un mandatario, mi amado, tenga inferencia en la vida espiritual del pueblo. Mira, él fue seleccionado para gobernar terrenalmente al pueblo, pero su Dios, mi amado,
establece como principio que es Dios el dueño del corazón del pueblo. ¿Sí, hermano? Te digo esto porque en otros lugares, en otras naciones donde de pronto no impera la democracia, sino otro tipo de tendencias políticas, por ejemplo en el comunismo, mi amado, el presidente también es el Dios. Si no, vaya, pregúntele a la China allá con Mao. Ay, esa gente es adorada. Y aún el cristianismo, la fe cristiana está completamente vetada. No se puede adorar a Cristo. El presidente allí, mi amado, interfiere en la fe del pueblo. Y Dios dice, cuidado con interferir en la fe del pueblo. Amado, a quien usted escoge, tiene por lo menos de manera visible, porque no se puede escudriñar el corazón, pero Dios que sí lo sabe, mi amado, Él revelará la condición de cada quien. ¿Tiene temor de Dios? ¿Hay temor de Dios en los candidatos que yo prefiero? Mira, pasa lo de siempre. Usted los ve, mi amado, bailando al son que los tocan. Cuando vienen, mi amado, de pronto de la fiesta del Inti Raymi, los ve ahí haciéndose baños de suerte. Cuando va a la comunidad cristiana evangélica, los ve que están orando, ellos de rodillas llorando. Cuando van, mi amado, de pronto los católicos, los ve también adelante de una misa. Bueno, ¿de dónde? ¿De qué mismo pie, mi amado, ellos se afirman respecto de la fe? ¿Considera usted esto para elegir un candidato? Porque Dios sí. Dios dice, mi pueblo debe saber que quienes serán los postulantes para ese cargo deberán, mi amado, como también lo advierte la Biblia, ser de una u otra forma apartados de qué cosa, de la codicia. No quiero que aumenten caballos. ¿Por qué? Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero. No pueden aumentar, no pueden enriquecerse. Si llegó con una casa al gobierno, con una casa tendrá que irse y contentarse todo el periodo con el salario que tiene. Imagínate que alguien gane $1,000, un ejemplo, $1,000 mensuales, ¿sí? Y de pronto en el año, ¿cuánto ganará si gana 1,000 mensual? 12,000. Y supongamos que haya trabajado 10 años, ¿cuánto deberá tener? 120,000, seguro, y que no come, no vive. ¿Cuánto cree que se gastará de esos 120,000 en 10 años? Seamos coherentes. ¿Cuánto? Por lo menos la mitad, si acaso. Salió súper que ahorrador, 60,000 ahorrado. Y tiene propiedades por $500,000, ¿y de dónde, hermano? ¿Y el resto de dónde? Pero esos suelen ser, mi amado, lo que el pueblo escoge. Este me gusta. ¿Por qué? Porque es chévere. Dice, ¿por qué voy a votar por él? Porque sabe bailar. Oiga, usted no me va a dejar mentir. Toda esa fanaticada, antes había combate en los programas. Sí veía, ¿no? Toda esa farándula, mi amado, que gozaba del gusto y del aplauso de las masas. Luego, mi amado, se afiliaban a partidos políticos, se lanzaban y, oh sorpresa, ganaban. La pregunta es, ¿qué, mi amado, principios usted tomó para poder darles a ellos el voto? Es que son guapos, hermano. Mi amado, créeme, por eso que tenemos, mi amado, el mal que en esa asamblea, mi amado, para mí es un circo. Un completo circo. Es una pugna de poder entre el ejecutivo y el legislativo. Donde acá dice, quiero que me aprueben esto para que sea color blanco. Dice, no, porque es color negro. Y amado, y el pueblo está todavía siguiéndolo. Y el pueblo dice, ¿y a qué hora mandan el presupuesto para la medicina? Pero así es que pasa. ¿Y cuándo compra el hospital las máquinas para poder hacer los resultados? ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque allá están en una pelea. Y volvemos al principio. ¿Quién los escogió? ¿Quién, mi amado hermano, les dio la responsabilidad
para que estén ministrando los recursos públicos. Los valores que usted y yo, mi amado, pagamos según como Dios nos bendice. ¿Sabe por qué, mi amado, nos metemos en este tema en esta noche? El dinero que Dios te da, termina en el bolsillo de ellos. ¿Cuántos pagan IVA acá? ¿Pagan IVA? ¿Pagan la gasolina? ¿A dónde cree que va para allá? ¿Aporta lías? ¿A dónde cree que va? Todo va para allá. Si usted tiene hoy por hoy el poder para elegir, mi querido hermano, tiene que escoger bien. Y si escogió mal, pues luego, no se queje. No diga, ay, hermano, estos políticos no tienen. Y usted le dio el voto. Sí, ay, hermano, es que no sé qué pasó. Me dejé convencer. Ahora, pídele al que le convenció que lo ayude, para que lo saque del problema. Mi querido hermano, Dios ha dicho, cuidado con ese líder, te haga volver otra vez de donde Dios te sacó. Te haga volver a Egipto. Imagínate que alguien te diga, ya no hay culto por decreto presidencial. ¿Cómo que no hay culto? Mi amado, no hay, y esto sí es de cajón, de plano, de lleno, no hay ley en la tierra, mi amado, que tú debas de obedecer cuando esa ley te quiere apartar de tu Dios. Toda ley, mi amado, que se levante en contra de la voluntad de Dios debe ser resistida. Debe ser resistida. Debe de ser, mi amado, por parte de la iglesia aguantada. Ninguna ley te puede, mi amado, hacer pisotear la ley de tu Dios. Por eso es que a veces damos también estos consejos aún dentro del matrimonio. Ninguna ley matrimonial te puede limitar para que tú no busques de Dios. Es que es mi marido y él me ha prohibido que no ore. Que me veo orando y ya no ores, deja dormir. Me ha dicho que si voy al culto me va a poner un candado en la puerta, hermano. Mi querido hermano, discúlpeme, su mujer o su marido no es su dueño es Cristo. La Biblia dice, no os hagáis esclavos de los hombres, mi amado. La iglesia no puede ser esclavo de un gobierno. Más bien el gobierno, mi amado, al igual que todo el pueblo, mi amado, dependemos de Dios. Por eso la responsabilidad de escoger, mi amado, con responsabilidad. Dios quiere apartar la codicia de aquel que subirá, mi amado, al sillón presidencial, dice la Biblia, versículo número 16, con el fin dice aquí, cuidado si tome caballos con el fin de aumentar esos caballos, porque Jehová ha dicho, no volváis nunca por este camino. Luego, mi amado, y aquí esto es tenebroso, verso 17, la moralidad. Ojo, tu candidato es un candidato moralmente hablando correcto. El verso número 17 habla, mi amado, de la tendencia del corazón respecto de la concupiscencia. No tomará para sí mujeres. Ese era el mal de aquel entonces. En Roma, mi amado, los monarcas eran bisexuales, eran homosexuales. Bueno, hay muchas criaturas, no puedo ahondar mucho en esto, pero habían desviaciones sexuales. La sodomía estaba a la orden de los monarcas en Roma. Esto, mi amado, debe de ser sumamente analizado para escoger a una dignidad en ese puesto. Créame, mi querido hermano, imagínate a un ministro con un género que se quiere identificar con un género llamado no bíblico. ¿Cómo le dices tú a un presidente? No, él no, pero ¿por qué no? Porque él es del otro bando. Dirá alguien, pero él es el indicado porque es masterado. Sí,
puede tener todo el conocimiento de lo que implica de pronto la función o el cargo a desarrollar, pero moralmente no está apto para eso. ¿Por qué? Porque se puede pervertir en medio del trabajo, del desarrollo de esa función. Mira, mi amado hermano, yo entiendo de que el mundo hoy por hoy a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Y podría entender, mi amado, que la sociedad se desvíe aún peor de lo degradado que está. Pero que nosotros con nuestro voto, con nuestra elección, escojamos a un hombre o a una mujer amoral, eso no debe de tener cabida en nuestro corazón. Que lo escojan los demás, bueno, es problema de ellos. Pero usted tiene que escoger al que moralmente también es, mi amado, aprobado por Dios. Yo no estoy diciendo nada de nadie. Solo, mi amado, también reconozco por la Biblia que por los frutos nosotros conocemos a los demás. Por los frutos. Por sus frutos los conoceréis. La moralidad, cuidado, dice allí, tomará para sí mujeres. ¿Por qué? Porque harán desviar su corazón. Ni plata, ni oro aumentará para sí en abundancia. Como ya le había mencionado, ¿por qué? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y cuando se siente sobre el trono, en su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. ¿Por qué le decía esto? Porque claro, antiguamente, mi amado, la jerarquía monárquica era hereditaria. Es decir, que el trono, si al morir el rey, lo cogía ¿quién? Su primer hijo. Y así, sí, de manera continua. Dirá alguien, hermano, pero nuestros candidatos ni cristianos son, dirán algunos. O si algún conocimiento tienen de Dios es algo muy superficial. Entonces, mi amado, si sabemos que esto es así, como estamos viviendo en otro contexto, yo creo que sí es nuestra responsabilidad orar por ellos y para ellos, para que Dios, mi amado, si ellos no quieren acercarse al Señor, que Dios se acerque a ellos por medio de un instrumento. Por supuesto, hermano. Usted conoce el adagio, si Mahoma no va a la montaña, entonces la montaña viene a Mahoma. ¿Verdad? Un adagio musulmán. Si ellos no quieren conocer a Dios, oremos para que Dios se revele a ellos. ¿Acaso Dios no se reveló a un rey pagano llamado Nabucodonosor? ¿Por medio de quién le hizo conocer a Dios? Por medio de Daniel. Oremos para que de pronto a quien usted escoja, si no hay de él palabra, Dios lo rodee de gente que esté llena de la palabra y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gloria sea su nombre. Tenemos injerencia, mi amado, si estamos dependiendo de Dios para que esta nación se encamine como Dios quiere, mi amado. Dice aún más la palabra en el versículo 20 que también debe de ser humilde de corazón. En el verso 20 dice para que no se eleve. Cuidado con el orgullo, hermano. Para que no se eleve. ¿Por qué? Porque de pronto el puesto se le puede subir hacia dónde, han dicho muy, ¿no? A la cabeza. Claro, es que esto es típico, ¿no? En campaña, mi amado, si ven, disculpen la expresión, si ven un burro, hasta el burro lo besan, lo agarran de las orejas y lo besan. Y hasta una foto, el campesino de un lado, el burro del otro, y ellos en medio abrazando los dos. Pero una vez llegado al poder, le quitan la cosecha al campesino y matan al burro y lo venden en la tercera. Carne de burro come el pueblo. No, hermano, es que hay que ser realista, hermano. Yo sé que esto es una broma, pero hay que ser realista. Una cosa es buscando el voto y otra cosa es cuando ya lo tienen.
Si ese mismo campesino con el burro quisiera ir a Carondelet a que le den audiencia, se la niegan. ¿Por qué, mi amado? Porque ya obtuvo el candidato lo que quiso. ¿Y qué quería de él? Solamente eso es lo único que quieren. ¿Qué cosa? El voto. Solo eso, el voto. Y es una pugna, es, mi amado, una lucha hasta que obtienen lo que quieren. Una vez que lo obtienen, si no hay temor de Dios, mi amado, olvídate que ellos van a legislar solo para sus propios beneficios. Dios ha dicho respecto de eso, sí, que la palabra, mi amado, que debe de estar en ellos, será la que se encargue de que su corazón no se eleve sobre el corazón de sus hermanos. Y no se aparte, dice aquí, ni se aparte del mandamiento, ni a diestra, ni a siniestra. ¿Por qué? Porque si lo hace así, dice la Biblia que Dios querrá prolongar sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Mira, no en vano han existido gobiernos, mi amado, que cuando han sido gente honesta, el pueblo no piensa dos veces, vuelve a dar el voto por ellos. Si no, pregúntale a quién. A Velasco Ibarra. Claro, mi gente actual dice, ¿quién? Velasco Ibarra. ¿Cuántas veces fue presidente? ¿Cuántas veces? Hoy, vaya bien, hermano. Hoy por hoy, ¿quién pues puede ser tantas veces? Ese hombre, mi amado, fue 5 veces presidente. Era un hombre íntegro. Cuentan quienes estuvieron en aquella época, ese hombre siendo presidente terminaba su función del día y cogía, y había tranvía en ese entonces. Ahora que tan moderno no hay tranvía. Se subía al tranvía, o como decir, se subía a la metrovía y iba a su casa. En la mañana volvía al tranvía, a la metrovía y al palacio a trabajar. ¿Pero bajo qué cargo? Cargo de presidente de la República. Un hombre intachable. Moralmente, mi amado, correcto. Con temor de Dios, aun cuando su fe era católica, pero yo no descarto, mi amado, al católico, le cuento, en el sentido de que, hay buenos católicos. Así como hay buenos cristianos y hay malos cristianos evangélicos, también hay buenos católicos, mi amado. Antes había más temor de Dios, más reverencia, más decencia, más moralidad. Ese hombre fue 5 veces presidente. Ya quisiéramos tener a alguien de ese calibre en la actualidad. Pero ¿sabes qué? De nada serviría tener un nuevo Velasco Ibarra si quien lo escoge no está mirando la moralidad como requisito, no está mirando, mi amado, la calidad humana, la decencia, sino que están mirando quién le da más camisetas, quién le sube el bono, quién le puede dar más dinero, quién le puede mantener de a vaca en el país. ¿Me explico? Sí, claro, ¿no? ¿Quién va a regalar más? ¿Quién va a subir más? ¿Quién va a dar más? A ese es mi voto. Eso, mi amado, eso es lo que a ti te mueve para poder dar un voto. Mi querido hermano, culmino. Dios nos ha exhortado. Si tenemos este privilegio, una vez cada 4 años, de escoger a alguien que se vaya a sentar, mi amado, en la silla presidencial. Hermano, aquí por lo menos en Deuteronomio 17 tenemos una base que nos va a servir para poder, mi amado, hacer una elección por lo menos moralmente, espiritualmente correcta. Recuerde lo que decía Romanos, que fue el texto inicial leído. Respecto de qué, mi amado, Dios es el que pone a los gobernantes. Pero ¿cómo lo pone? Haciendo uso de ¿quién? De su pueblo. Cuando le buscan, cuando la nación quiere depender de su Dios.
Amén, amada iglesia. Recuerda, elección con responsabilidad es lo que debemos, mi amado, de hacer. Sí, la gloria sea para nuestro Dios. Aleluya.